abróchate los cinturones, ahí donde estás, agárrate de algo. Si tienes a una persona al lado, dile, hey, agárrate que lo que viene hoy es bomba, que lo que viene hoy es fuego. Entonces, entrando en el título o en el tema, miren que la semana pasada estuvimos hablando de el poder paralizante de la incredulidad, pero 2, era la segunda parte. Y hoy estamos hablando qué hacer, dice, qué hacer en el día de la adversidad. Si yo te hago la pregunta a ti, claro, quizás no me vas a poder responder, quizás por comentario, pero si yo te hago la pregunta a ti, ¿qué debemos hacer o qué podríamos hacer en el día de la adversidad? La pregunta es, ¿qué día es aquel? Quizás lo podemos comparar o lo podemos concluir de que se parece a lo que estamos viviendo, el día de la adversidad. Si estás allí con alguien ahorita mismo, dile, ¿qué tú piensas o qué se te viene a la mente cuando escuchas el día de la adversidad? Y nos hacemos la pregunta y nos hacemos otra pregunta, que es, entonces, ¿qué hacemos? ¿O qué debemos hacer? ¿Cómo debemos reaccionar? ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos movernos? O, en otras palabras, de lo que está sucediendo ahorita mismo en el mundo, ¿qué debo hacer? Mira, dice que la tribu de Isaacar era conocida o era famosa por algo. Agárrate. La tribu de Isaacar era famosa porque esta gente eran como si fuesen personas, vamos a ponerlo así, tú eres esa persona sabionda, esa persona que tenía la respuesta, esa persona que sabía antes que sucedieran las cosas, esa gente, no sé si ustedes conocen a esa clase de personas así. Bueno, la tribu de Isaacar era famosa o reconocida porque les llamaban los entendidos en los tiempos. Y fíjate la ventaja que era ser entendido en los tiempos. La ventaja que incurría participar o ser parte de esta tribu. Y si nos vamos a conocer esta tribu rapidito, dice que cuando estaba el pueblo de Dios en el desierto, entre las 12 tribus que estaban allí, cada tribu tenía, como decir así, su posición alrededor del tabernáculo. El tabernáculo era una carpa adornada donde dentro estaba el arca y estaban las demás cosas, pero las tribus estaban afuera de esa carpa. Vamos a ponerlo así, vamos a decir que esto que está aquí, esta es la carpa y las tribus estaban alrededor de esto. Habían unas aquí, habían unas acá, habían otras acá y así. Dice que la tribu de Judá estaba en la inmediatez, digamos así, que estaba afuerita, en donde estaba la puerta o donde estaba digamos así, la cerca o la tela que era la entrada para el tabernáculo. Enseguida allí estaba la tribu de Judá, o decir que la tribu de Judá, esa era su zona donde ellos debían dormir, donde ellos debían estar y permanecer. Las demás tribus tenían otras posiciones, otros lugares donde se le asignaron, pero la tribu de Judá dice que ella permanecía cerca y permanecía inmediatamente afuera del tabernáculo. Por eso es que la tribu de Judá fue el pueblo que Dios le entregó bastantes promesas. ¿Y sabes quién estaba al lado de la tribu de Judá? Te vas a caer para atrás. ¿Quién estaba allí al ladito? Este Judá, y al ladito estaba otra tribu, Isaacar. Allí estaba Isaacar, escuchando, oyendo, prestando atención, viendo qué hablaban,
escuchando cuál era la nueva noticia, escuchando cuál era el mensaje. La tribu de Isaacar era astuta, era viva, se mantenía cerca del meollo del asunto. No estaba lejos, no estaba apartada como otras tribus. Por ejemplo, la tribu de Gad estaba apartada. Por eso fue que fue una de las tribus que no entró a Canaán. Pero Isaacar estaba al ladito de la tribu de Judá, que es donde viene la raíz del pueblo hebreo. Esa tribu de Isaacar era gente que, como en estos tiempos, sabían lo que estaba pasando, o mejor dicho, sabían qué se tenía que hacer en los tiempos de adversidad. Es por eso que hoy conmigo tú vas a reclamar al Espíritu Santo, el espíritu de la tribu de Isaacar. Allí donde tú estás ahorita mismo, levanta tu mano con fe y decláralo: yo tengo el espíritu de la tribu de Isaacar. Amén. Por eso es que hoy vas a entender, y por eso que esta tribu fue el nombre heredero que se le dio al reino del sur, Judá. Fue la tribu que permaneció, fue la tribu que fue la segunda tribu, o mejor dicho, fue el último de los dos reinos que fue cautivo. Y hoy vamos a hablar de eso. Y entre la tribu de Judá, la tribu de Isaacar era la que estaba siempre allí cerca escuchando. De hecho, cuando marchaban, la tribu de Isaacar era la que estaba de inmediato después de la tribu de Judá marchando. O sea, era gente que le interesaba, era gente astuta. Por eso que la Biblia nos dice que el reino, que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Esta gente de Isaacar era gente valiente, era gente astuta, porque cuando había que marchar, cuando había que tomar decisión de creer o no creer, eran ellos los que iban ahí inmediatamente escuchando o marchando. Era gente que creía no por vista, sino por convicción. Por eso es que esta tribu de Isaacar se refleja mucho en el título de hoy. ¿Qué hacer en el día de la adversidad? Y hoy tú vas a aprender. Mira lo que nos dice el libro de Isaías, capítulo 41, versículo número 10. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo y siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué tenía que ver Isaías o el libro de Isaías en medio de todo esto? Por si no lo sabías, los profetas, en este caso Isaías y Elías, fueron uno de los profetas que Dios utilizó para avisar, para anunciar lo que le iba a pasar a Judá y por ende a todas las demás tribus, incluyendo la tribu de Isaacar. El libro de Isaías o el profeta Isaías está narrando una historia más o menos en el año 1000 y el año 500 antes de Cristo. Esta es la cronología, o este es el tiempo en el cual Isaías estaba siendo utilizado por Dios para hablarle a un pueblo. Estamos hablando de hace, si lo calculamos, estamos hablando de hace alrededor de 3200, 3300 a 3500 años. Mucho tiempo. Hace bastante tiempo. O mejor dicho, hace poco tiempo, como se dice aquí en Panamá. Hace rato sucedió esto. Y hoy estamos leyendo algo de aquella época. ¿Y por qué Isaías le está hablando esto? En el libro de Isaías, este profeta no solamente narra el exilio o el cautiverio de la tribu de Judá, o mejor dicho, del reino de Judá y del reino de Israel,
sino que antes de eso les decía todas las cosas que estaban haciendo mal y todas las cosas que los estaban conduciendo a ese cautiverio, todas las cosas que ellos estaban haciendo, que estaban trayendo ira, enojo, que estaban haciendo que Dios o que la presencia de Dios se apartara de ellos. Isaías les estuvo diciendo a ellos durante un tiempo exacto a todos ellos, antes que ellos fueran exiliados, más o menos en el siglo 7 antes de Cristo. Estamos hablando de los años 650 al 587 por allí. Es más o menos el tiempo en el cual Isaías estuvo anunciando todo lo que iba a pasar. ¿Y por qué Dios permite que hombres se levanten para advertir? Dios lo permite para que cuando venga la desgracia o para que cuando venga el precio de lo que está aconteciendo, cada persona pueda razonar y decir, me lo dijeron. Por eso Dios mandó a este hombre Isaías. No solamente mandó a Isaías, mandó a Elías, mandó a Jeremías, mandó a Oseas, mandó a Amós, mandó a muchos profetas para advertirles a cada uno de ellos que iban a ser exiliados, iban a ser cautivos por un pueblo, que se los iban a llevar, que se los iban a raptar. Fíjate, un pueblo que estaba contento, estaba feliz, habían llegado a la tierra prometida, tenían alrededor de unos 400 años festejando que estaban en Canaán. Las tierras se repartieron, tuvieron varios reyes cuando el imperio estaba unificado. Estamos hablando de la época de Saúl, luego pasó a David, luego pasó a su hijo Salomón. Luego de allí se dividió el imperio en el norte y en el sur. En el norte estaba el rey Joroboam y en el sur estaba Roboam. El sur era Judá y el norte era Israel. 10 de las 12 tribus estaban ya en el norte, se quedaron en el norte. Y solamente la tribu de Judá se quedó en el sur. Por eso es que el imperio del sur se llamó Judá. Y en este lado del sur habían hombres que se les habían sido repartidas tierras. Y estos hombres eran los levitas. ¿Y por qué te cuento esto? Para que sepas de dónde viene la cronología o la historia de cuando Isaías empezó a decirle a ellos todo lo que estaban haciendo en contra de Dios. Todo el camino en reversa que estaban tomando de nuevo espiritualmente hacia Egipto. Porque Salomón fue uno de los que empezó esta analogía, o mejor dicho, fue uno de los que empezó a juntarse nuevamente con costumbres y culturas de Egipto. Fíjate, ya habían sido libertados, ya tenían alrededor de 440 años de haber sido libertados de Egipto. Y después de ese tiempo, uno de sus reyes empezó nuevamente a tener contacto con lo que ya habían sido libertados. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros. Luego de que el Señor nos libra de algo, Satanás siempre hace todo para que tú vuelvas nuevamente a caer, o mejor dicho, a creer en eso, de lo que ya fuiste liberto. Fíjate, por eso es que la palabra nos dice en Isaías capítulo 30, y si tú lo puedes buscar allí, búscalo conmigo. Isaías capítulo 30, búscalo allí rapidito conmigo. Dice así, capítulo 30 del versículo 1 al 5, dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan, ojo, para descender a Egipto. ¿A dónde? A Egipto. Y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón. En otras palabras, se fiaron
de lo que ya conocían en Egipto, se cobijaron o se escondieron debajo de eso, en vez de preguntar a la sabiduría mejor. Porque aquí lo dice: y no han preguntado a mi boca, sino que se han fortalecido en la fuerza de Faraón, y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero ojo, la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión, cuando estén sus príncipes de Zoán y sus embajadores lleguen a Anés. Todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. ¿Qué te estoy diciendo yo aquí? Este pueblo que ya había sido liberto, que ya había sido conquistado por Dios. Dios los sacó de Egipto, los hizo cruzar por el mar. El mar se abrió, les dio de comer en el desierto, los entrenó en el desierto, los fortaleció en el desierto. Vieron el poder de Dios cuando vencieron a muchos imperios en el camino, cuando vencieron el imperio de Moab, cuando vencieron al imperio de Adón, a toda esta gente, cuando los muros de Jericó se cayeron y cuando entraron y conquistaron. Pero Satanás nuevamente trajo el pasado a sus mentes. Por eso es que la Biblia nos dice: hijo mío, deja el pasado atrás. Hijo mío, abandona lo que ya conociste y extiéndete por lo que está por delante. Pablo le decía a su pueblo. Y fíjate, estos hombres, como dice precisamente Isaías capítulo 30, dice: en lugar de ustedes de cobijarse en mí y de buscar mi sabiduría, se han ido en pos de la fuerza de Faraón. Pero ¿saben qué? Cuando vengan las personas, o en otras palabras, cuando venga el dueño de la casa, dice el dicho que cuando no está el dueño, los ratones hacen fiesta, por supuesto, pero cuando viene el dueño, los ratones están en problema. ¿Qué te quiero decir con esto? Ellos tenían contacto y tenían relaciones con los egipcios, por supuesto. Creían en su fuerza. Ya Egipto de alguna manera los respetaba porque vieron cómo triunfaron en el desierto. Pero fíjate, cuando fueron después atacados por los asirios y por los babilonios, que Isaías le estaba diciendo, ninguno de estos egipcios los ayudaron. Es más, se olvidaron de ellos y lo dejaron a su suerte. Aquí lo dice. Mira lo que dice: cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Anés. En otras palabras, cuando los príncipes de Egipto regresen a Egipto y pregunten: ¿y ustedes por qué tienen relaciones con estos hebreos? ¿De aquí a cuándo nosotros somos amigos de ellos? No. Me van cortando palitos con esa gente. Es más, no queremos saber más nada de contacto con ellos. Y fíjate lo que pasó después. Dice: todos se avergonzaron del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Esta gente no lo socorrió. Es más, lo dejaron a su vergüenza y a su oprobio. ¿Sabes qué significa oprobio? Oprobio significa el problema que te recae, el problema que cae sobre ti. Los dejaron, vaya, que se estrellen. Es más, ellos se llevaron toda la riqueza cuando se fueron hace más de 400 años. Así que se vayan. Pensaron esos príncipes y esos embajadores. Es lo que le pasó a este pueblo por haber creído más en Egipto, o mejor dicho, por haber creído más en la costumbre del mundo, por haber creído más en lo que los estaba separando, o en otras palabras, lo que los separó de un principio. Porque David mantuvo al imperio unificado, se llamaba Israel solamente, el pueblo de Dios. Pero Salomón, que tuvo contacto con este pueblo egipcio,
trajo más de 3.000 concubinas, entre ellas egipcias, hititas, de toda parte del mundo, de toda parte de la región. Trajeron sus costumbres nuevamente, todo de lo que Dios los había purificado, todo lo que Dios los había absuelto, todo lo que Dios los había limpiado en el desierto. Nuevamente Satanás. Es que en el momento en el cuando una brecha se abre, como dice el apóstol, así como cuando una puerta se abre un poquitito y tú metes el pie, esa puerta ya no se va a cerrar, porque tú metiste el pie y ya hay un espacio por donde meterse. Cuando la puerta pierda fuerza y se debilite, el pie lo mete más. Y cuando ya Satanás, o cuando ya el ladrón o el enemigo ve de que ya tiene espacio para meterse, por ahí se mete y se introdujo y separó el imperio. Después fue Judá, Israel, como te comenté, y Isaías les estuvo diciendo a ellos todas estas cosas, todo lo que Satanás estaba haciendo, por la cual iban a ser exiliados, por la cual iban a ser llevados a un lugar, imagínate, donde los príncipes de Israel iban a ser eunucos. ¿Tú sabes lo que significa eunuco? ¿Sabes lo que significa la palabra eunuco? Eunuco son todos aquellos que en aquel entonces trabajaban o servían en los palacios. Y como en los palacios habían muchas concubinas o las mujeres de los reyes, estos hombres que trabajaban en los palacios tenían que ser castrados, porque entre tantas mujeres cualquiera se podía volver loco y podía hacer cualquier cosa con alguna de ellas. Y el rey de los palacios, para asegurarse de que ningún hombre aparte de él tocara a sus mujeres, castraban a los que servían en el palacio. Y estos a quienes castraban eran eunucos. Daniel fue eunuco. Los 3 amigos de Daniel fueron eunucos. La palabra se cumplió. Fíjate, más o menos en el año 721 a.C., fueron exiliados la gente del norte. El imperio asirio se los llevó, los exilió. Y el imperio del sur estaba todavía allí, como digamos así, como en una tregua. Los asirios no se los llevaron todavía. ¿Sabes por qué? Porque precisamente en el tiempo en cuando los asirios estaban conquistando toda esa región, incluyendo Canaán, allí también estaba sucediendo una guerra, que era que Babilonia o el imperio babilónico estaban empoderándose o estaban metiéndose. El imperio babilónico estaba tomando territorio, y eso duró más o menos 200 años. Por eso es que después, en el año alrededor del 606 hasta el 587, fue donde sucedieron las primeras los primeros exilios entonces del imperio del sur. ¿De quién? De Judá. Dios le dio como una tregua, le dio alrededor de 200 años para que reaccionaran, para que, si ya viste que la gente del norte se los llevaron, si ya viste que la gente del norte fue exiliada, fue cautiva, se los llevaron para Nínive, se los llevaron, y no solo para Nínive, sino para otras partes. Reacciona tú y no sigas haciendo lo mismo que ellos están haciendo. Fue lo que el profeta Isaías se mantuvo diciéndole al reino del sur o a Judá, pero no funcionó. Fueron exiliados también y llegaron allá y trabajaron, fueron esclavos, fueron sirvientes, regresaron nuevamente al espíritu de la cautividad y al espíritu de la esclavitud que habían vivido hace 500 años ya en Egipto. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Mira, y si nos vamos a Isaías 10, vente conmigo a Isaías 10. Yo quiero que tú entiendas bien, que tú puedas entender bien
¿Qué significaba el versículo que leímos en principio? Mira lo que dice Isaías 10 en el versículo 18. Isaías 10, capítulo 10, versículo 18 al 23. Vamos a leerlo. Dice, Isaías 10, versículo 18 al 23. Dice, la gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente. Alma y cuerpo vendrá a ser como abanderado en derrota. ¿Qué está pasando aquí? En el versículo 17, mira lo que le sucedió al pueblo de Israel. Dice, y la luz de Israel será por fuego. No sé si ustedes alguna vez han visto cómo se prende un bosque o cómo se incendia algún lugar. No sé si ustedes han visto cómo un edificio o algún lugar se incendia en la noche. Todo lo que está alrededor da una apariencia como que si el cielo estuviera iluminado. Y mira lo que estaba pasando aquí. Dice, y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama, que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos. Y la gloria de su nombre y de su campo fértil consumirá totalmente, alma y cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en derrota. No solamente fueron exiliados, sino que destruyeron la ciudad. Sus enemigos destruyeron la ciudad. Los babilónicos, después de conquistar o después de ganarle la guerra al imperio asirio, fueron a conquistar Judá. Destruyeron el templo, destruyeron los campos, destruyeron los bosques. Todo se consumió, todo se quemó. La luz era el fuego mismo en la noche y en el día, imagínate. Y dice que no solamente se consumieron los pinos y los bosques, sino que su alma, en otras palabras, fueron avergonzados. Fueron como si alguien te metiera una garnatada. Ellos pensaban que eran el pueblo que nadie los podía vencer. Y evidentemente sí, pero se alejaron de aquel que los hacía invencibles. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener hoy claro. El versículo de esta palabra que habla en Isaías, como leímos antes, en Isaías 41, ese versículo de no temas es con un remanente. Ese versículo es con una gente que remanece, es con una gente que perdura, es con una gente que no se dejó influenciar por la voz de Satanás. Ese remanente es del que está hablando Isaías allí 41. Pero ellos no eran remanente, porque no tenían a aquel que los hacía ser remanente. ¿Sabes por qué? Porque de la misma manera como cuando Moisés bajó por última vez del monte Sinaí y el pueblo estaba perdido y estaba saltando y festejando alrededor de un becerro de oro, o mejor dicho, estaban haciendo fiesta alrededor de un ídolo de yeso o de madera o de oro, o mejor dicho, así como el pueblo se distrae y yendo nuevamente a Egipto o al mundo, porque ¿de dónde tú crees que este pueblo aprendió esa danza alrededor de ese becerro? En Egipto, porque en Egipto hacían algo, lo que era la fiesta a Moloch. Y tú sabes quién es Moloch, es el mismo demonio o el mismo ídolo a quien el pueblo de Israel estaba haciéndole fiesta en el desierto mientras Moisés estaba en el Sinaí. Ellos aprendieron eso allá, ya habían sido libertados, ya habían sido libertos de Egipto. Faraón los dejó ir, cruzaron el mar. De la misma manera después ya estaban en Canaán y de nuevo cayeron
Ahora no en las manos físicas de Faraón, sino en el mundo espiritual de Faraón, o mejor dicho, de su enemigo. Y cuando bajó Moisés, fíjate, cuando Moisés baja de ese lugar, agárrate, dice que estaban alrededor de 3,000 personas que no estaban festejando, que no estaban danzando, ni que se dejaron llevar, que se mantuvieron firmes, que se mantuvieron rectos, o mejor dicho, que se mantuvieron justos. Y esta gente, cuando Moisés baja y ve lo que estaba pasando, Moisés dice: ¿dónde están los que todavía me siguen? Y dice que 3,000 levitas. ¿Quiénes? 3,000 levitas dijeron: aquí estamos. Y estos fueron los hombres que ayudaron después a Moisés a seguir en medio del desierto. Si tú eres uno de esos todavía, así como Jesús le dijo a uno de sus hombres: hey, no te enorgullezcas, se lo dijo a Elías, tranquilo, cálmate, porque todavía tengo a 7,000 que no han doblado rodilla a Baal. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú eres uno de esos 7,000. Tú eres uno de esos que sabe qué hacer en medio de la adversidad. Y sabes, una de las cosas que hay que hacer en medio de la adversidad es mantenerse firme, es mantenerse recto. ¿Sabes por qué? Mira lo que nos dice el libro de Habacuc. Acompáñame rapidito al libro de Habacuc. Mira, dice: he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Yo cuando leo esto a mí me hace llorar, porque aquellos que se creían rectos, los que estaban eran orgullosos, pero de una manera equivocada. En otras palabras, el justo, el que se permanece recto, el que se permanece esperando, el que se permanece firme, o el que es remanente, vivirá. Y es aquel que va a saber qué hacer en medio de la adversidad. Porque los que no saben qué hacer en medio de la adversidad no tienen capacidad para vivir, no tienen capacidad para sobrevivir, no tienen capacidad para ver en medio de la oscuridad, no tienen capacidad para moverse. ¿Sabes por qué? Porque, como decía el martes pasado, tienen el espíritu entremecido, tienen el espíritu adormecido, tienen el espíritu cautivo. Porque ahora, así como se lo dijo Jesús a la samaritana, llegará el día en que van a adorar en espíritu y en verdad. Y no solamente adorar, mejor dicho, llegará el día en que van a guerrear, en que van a pelear en espíritu y en verdad. Y tú sabes cómo se pelea en espíritu y en verdad. Es con un hombre y una mujer que sea justa, o mejor dicho, una mujer recta, un hombre recto, un hombre que se mantenga firme, leal, esperando, una mujer que se mantenga confiando, una mujer que no se deprima, sino que mire adelante y que alce sus ojos, así como lo decía David. David lo decía, David se lo decía en el libro de Salmos. Dice que su ira será por un momento, pero que su favor será para siempre, será todos los días. Esa persona que lo cree levanta sus ojos a esa promesa y dice: Señor, yo te creo, Padre, Señor, porque si tú me has metido en esto, Dios, yo creo que al siguiente día vendrá alegría, como dice Salmos. Y tú tienes que creerlo. ¿Por qué tienes que creerlo? Mira, vente conmigo, como estamos leyendo en antes, Isaías 10, 18. Vamos rapidito de nuevo para que pueda llevarle el hilo. Isaías 10, 18. Vamos desde el 20. Dice: acontecerá que en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyará con verdad en Jehová, en el Santo de Israel. El remanente, ¿quién? El remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, al verdadero.
Porque si tu pueblo, oh Israel, ¿a quién está hablando ahí? ¿Sabe quién está hablando ahí? Al espíritu de Israel, o mejor dicho, a la esencia. Le estaba hablando a Jacob. Si tu pueblo Jacob, o mejor dicho, globalmente Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. ¿Tú sabes qué quiere decir el versículo 22? Si realmente tú que estás viendo aquí este en vivo, tuvieras el espíritu del remanente, yo declaro que ahora lo tienes, vas a regresar como regresa la arena del mar. De la misma manera, entonces, la destrucción acordada rebosará justicia. ¿O qué quiere decir esto? Así como te metí en el desierto, así como te llevé para Babilonia, así como te llevé para Egipto, de la misma manera va a salir un remanente, y este remanente va a tener por nombre justicia. Por eso es que la Biblia nos dice, por la fe vivirá el justo, como se lo dije antes en Habacuc. Por la fe vivirá el justo. ¿Y qué tiene que ver todo esto entonces con Isaías 41:10? Ahora que entiendes lo que le había pasado a ese pueblo, vamos a volver a leerlo. Dice así: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Y si leemos el capítulo 41, si lo leemos un poquito más de arriba, vamos a entender. Aquí Isaías le estaba hablando a ellos cuando necesitaban la ayuda de Dios. Isaías le estaba hablando a ellos cuando Dios iba a meter, como se dice, cuando Dios iba a meter su mano. Es como cuando le están pegando a tu hermanito chiquito y viene el hermano mayor y ¡ey, aguanta! Le estás pegando a mi hermano. Aquí estaba pasando esto, pero mira con quién estaba pasando esto. Dice, escúcheme costas. Estamos leyendo el 41, capítulo 41 de Isaías. Presta atención. Dice: escúchame costas y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen. Estemos juntamente a juicio. Para Dios el justo tiene mucho peso. Por eso es que la palabra nos dice: la oración del justo tiene poder y puede mucho. Tú tienes que ser un hombre justo, y más adelante vamos a aprender entonces cómo ser un hombre justo. Saca dónde apuntar para que hoy te vayas con esa palabra, porque hoy declaraste que tienes el espíritu de Isaacar. Y mira lo que dice el versículo 2 del capítulo 41. Dice: ¿quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese. Entregó de él las naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebataba. Ahí estaban hablando del príncipe o del rey de Persia. El imperio persa fue el que derrocó o el que conquistó entonces al imperio de Babilonia o el babilónico. Si lo estudiamos desde la fundación del mundo, cuando el hombre, o mejor dicho, no sé si alguna vez ustedes han escuchado la historia de la Torre de Babel. Bueno, la Torre de Babel se arremete o se antaña a la época del imperio de Sumerio. Y si yo te digo eso, Sumerio, es como que, Richard, me estás hablando en chino. Uno de los primeros imperios, o mejor dicho, los imperios de civilización como tal, que se asentaban en lugares, fue el Sumerio. Esta era toda la zona en donde después fueron cautivos los israelitas y los de Judá. Estamos hablando que Egipto estaba también emergiendo y surgiendo como imperio, lo que es el Egipto antiguo. Apunta, esta es también enseñanza de historia. Pero el imperio sumerio estaba a la vez
gobernando el mundo, o mejor dicho, la zona o esa región. Después del imperio sumerio viene el imperio acadio. Y después del imperio acadio viene el imperio asirio. El imperio asirio fueron los que se llevaron o los que conquistaron al norte, a Israel. Después del imperio asirio vino el imperio babilónico, que es Nabucodonosor. Nabucodonosor I fue el que conquista, y el Nabucodonosor II fue aquel que conquistó o que se trajo como esclavo a Judá. Después de esto, Ciro fue el hombre que conquistó a Babilonia. ¿Y tú sabes quién ya estaba en Babilonia cuando Ciro conquista? Los hebreos. Ahí estaba Daniel. Por eso es que Daniel pudo ser usado por Dios en medio de estos tres hombres, tanto de Ciro I, Ciro II y Darío. Daniel fue uno de los hombres que Dios utilizó para que el pueblo fuese absuelto y regresara nuevamente a Judá. Luego cuando Zorobabel empezó a construir los muros. Pero lo que te quiero decir aquí es que este hombre de quien aquí estamos hablando, en el versículo 2 del capítulo 41, dice: ¿quién despertó del oriente al justo? ¿Quién era ese hombre que habían despertado? El rey o el emperador del imperio persa. ¿Por qué? Porque este fue el hombre que en un momento tuvo la revelación para soltar y para hacer regresar al pueblo. Y Dios les está diciendo a ellos, o nos está diciendo a nosotros, ¿quién fue aquel que levantó a ese hombre? ¿Quién fue que lo puso allí? ¿Quién fue que lo hizo nacer? Porque si este hombre no hubiese nacido, quizá la historia del pueblo hebreo hubiese sido otra. Quizá hubiese sido totalmente distinta. Lo que te quiero decir es que Dios fue quien puso en el corazón de este hombre un corazón justo. De la misma manera, así como dice la palabra, que Dios es quien controla el corazón de Faraón. Por eso es que aquí sigo leyendo y dice: y le hizo enseñorear de reyes, los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Claro, este hombre empezó a conquistar, a destruir. ¿A quién? A los babilónicos, a toda la gente que estaba en esa zona. Y seguimos leyendo. Dice: lo siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. Dice: ¿quién hizo y realizó esto? Entonces hace la pregunta Isaías: ¿quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. ¿Sabes por qué? Tú sabes de dónde vino Abraham. Abraham no nació en Canaán. Abraham nació en el imperio acadio. Un imperio que había venido, como te expliqué antes de los asirios, antes de los babilónicos y después antes de los persas. O sea que ya Dios tenía todo controlado. Ya Dios tenía todo planeado. Ya Dios tenía esta pandemia planeada. Ya Dios tenía esta pandemia en su agenda. Pero aquellos justos, aquellos firmes, aquellos que saben qué hacer en medio de la adversidad, son aquellos que regresan del cautiverio. ¿Sabes por qué? Porque aquel que llama a las generaciones del principio, como llamaron a Abraham: yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Dice: las costas vieron y tuvieron temor, los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo: esfuérzate. El carpintero animó al platero, y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo: buena está la soldadura. Y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Claro, todo el mundo estaba asustado. Todo el mundo estaba, agárrense. Es como que si tú te encuentras en un lugar donde van a invadir, o mejor dicho, es como que si de repente
se levanta un nuevo Hitler en este tiempo, ¿y cómo tú te vas a sentir? La gente en las costas o los que viven en las costas, por ejemplo, van a estar asustados, van a estar mirando al horizonte para ver en qué momento se asoma un barco, o van a estar mirando al cielo para ver en qué momento se asoma un paracaídas o un avión o un helicóptero. De la misma manera estaban las tierras y estaban los pueblos en ese tiempo, porque Ciro, o mejor dicho Ciro II y después Darío, estaban conquistando y estaban demostrando su poder. ¿Y tú sabes quién le dio ese poder a ellos? Jehová. Dios se lo dio. ¿O quién tú crees que le da la capacidad o le da la inteligencia a los científicos para no solamente hacer algo positivo, sino para también hasta destruir? Dios se la da. ¿Sabe por qué? Isaías lo dice, capítulo número 15. Yo hice al destructor y le di la capacidad y le di las herramientas para hacerlo, dice Jehová. Yo soy el creador de todo. Todo fue hecho por mí y para mí. Nada a mí se me puede abstener. Es más, la palabra nos dice, ¿y quién le enseñó a Dios, a Jehová? ¿Quién lo aconsejó? Nadie. Él es y siempre será. Y tú eres hijo de Él. Por eso tú no puedes tener miedo. Entonces, y mira lo que vas a hacer entonces en la adversidad. Dice, pero tú, Israel, o en otras palabras, tú, brazos abiertos, tú que me estás escuchando, siervo mío eres tú, aleluya. Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas entonces, dice el 10, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hoy lo que tú tienes que entender es que Dios no solamente era el Dios en ese momento de Israel, sino que Dios era el Dios del mundo. Dios era el Dios de todo. Y lo que Dios nos está diciendo aquí, y le estuvo diciendo a ellos, que Él fue quien estuvo detrás de esto, que Él es el Dios de todo esto. Por eso que metió a Abraham en los acadios desde aquellos tiempos, más de 1000 o 2000 años atrás. Dios estaba en medio de toda esa historia. Y lo que Dios le quería decir a ellos es que si Él estaba en medio de todo eso, no podían temer, porque Él era el hombre que controlaba. Porque ningún ídolo, ninguna nación, ningún imperio en aquel tiempo, ninguna pandemia, ningún gobierno en el presente, ningún político, ninguna noticia, ninguna adversidad puede hacer nada sin que Dios lo permita, porque quien controla todo es Dios. Por eso que dice entonces el 10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cómo voy a temer si yo le sirvo a aquel rey que hizo todo esto? ¿Cómo voy a temer? Y cuando yo me coloco en esa posición, es entonces cuando sé qué hacer en tiempos de adversidad. Y vamos para allá. Mira lo que vas a hacer en tiempos de adversidad. Dice, algunas cosas que debes saber acerca de la adversidad. La adversidad prueba que hay un enemigo. ¿Estás escuchando? La adversidad prueba que hay un ¿qué? Un enemigo. Cuando no puede avanzar o superar una situación adversa, quiere decir que alguien no quiere que vaya en la dirección que va. Y si nos vamos a Efesios, capítulo número 6, dice, vestidos o vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pero mira lo que Pablo, quien escribió este libro, se asegura
de decirle a esta gente, antes de decirle en Efesios capítulo 6, versículo 11, en el 10, mira lo que le dice. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué Pablo les está diciendo a ellos eso antes de decirse que se vistan con la armadura de Dios? Porque Pablo está diciendo que él sabe que Satanás es un enemigo fuerte. Satanás es un enemigo que se le entregó toda la capacidad para que matar, hurtar y destruir. Por lo tanto, Pablo le dice a la gente que se fortalezca. Y mira lo que le dice: por lo tanto, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque mira lo que dice entonces el 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Y ahí sigue hablando. Muchas veces caemos en la necedad de luchar contra la carne, cuando la carne es lo mismo que está utilizando Satanás para detenernos. Es como que si tú le estuvieras pegando al aire, no le estás pegando a nada, no estás luchando contra nada. Es como que si de una costa te están disparando morteros, te están tirando misiles, y tú tienes una 9 milímetros y la otra costa está a 1 kilómetro. Es imposible que tú te puedas defender, porque lo que te está cayendo es plomo del cielo. No vas a poder cómo resistir ni cómo aguantar, porque tienes una pistolita. Tú tienes que también comprarte un sistema antiaéreo, o tienes también que comprarte unos misiles. Pero esos misiles son espirituales, y esos misiles se conquistan de la siguiente manera. Y ese mismo versículo 6, antes de eso, nos dice una serie, pueden leer en su casa, nos cuenta una serie, nos narra una serie de muchos consejos que debemos hacer. Si nos vamos atrás, desde el 1, dice: hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Qué es esto? Justo. Poder de Dios. Esto es como un secretito para los hijos. Aprovechen esto. Y sigue diciendo: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Tiene promesa. ¿Cuál es la promesa? Larga vida. 3. Mira lo que dice el 3. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El versículo 4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que criadlo en disciplina y amonestación del Señor. Mira lo que dice el 5. Siervos, obedezcan a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Si lo traemos a nuestro presente, lo que ahí te quiere decir es, por ejemplo, séle leal a tu jefe de verdad, no de diente para afuera. Séle leal a la persona que Dios puso delante de ti como autoridad, de verdad, no de diente para afuera, sino realmente que tú puedas estar convencido de que lo sientes, porque dice que lo que contamina es lo que sale. Lo que te quiero decir es que si de la misma manera contamina lo que sale, purifica tu vida con lo que está saliendo también. Si está saliendo con contaminación, cambia esa contaminación, o mejor dicho, lo que está dentro de ti cambia para que salga vida. Y sigo leyendo. Dice: sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Por eso es que todo lo que hagamos, hagámoslo como si fuese para Dios. Literalmente todo. Literalmente todo. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Y de la misma manera, si tú estás en una posición de liderazgo, si tú estás en una posición de autoridad, o si tú estás en una posición de dominio, de gobierno, de la misma manera Dios te puso allí con una responsabilidad específica para que seas guía correcta y excelente, no para que seas guía de maldad, ni para que seas guía de ejemplo para que otros hagan lo mismo malo que hemos hecho, sino que hagan ejemplo de lo bueno. Por ejemplo,
lo que te quiero decir aquí es que después de eso, es entonces en el versículo 10, donde Pablo le dice: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y cuál es ese poder de su fuerza? Vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Fíjate, nuestra guerra no es con nuestro papá, no con nuestros hijos. Nuestra guerra no es con el jefe, no es con el gobierno. Nuestra guerra es espiritual. Pablo, o mejor dicho, Pedro no entendía eso. Por eso fue que le cortó la oreja al soldado en el monte de Getsemaní. Porque Pedro pensaba que de esa manera podía vencer a los enemigos de Jesús. Y Jesús le dijo: no, apártate de mí, Satanás, tú no vas a impedir que yo cumpla mi propósito. Porque lo que Pedro no entendía era que la lucha en la cual Jesús iba a entrar era en espíritu y en verdad. Era esa guerra que realmente era en espíritu. Era esa guerra que todos debemos afrontar. Por eso es que en la clase pasada decía: toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz en el ámbito espiritual. Toma tu cruz en lo que llevas por dentro. Toma tu cruz en lo que te clava. Toma tu cruz en lo que te paraliza. Toma tu cruz en lo que no has olvidado. Toma tu cruz en lo que no has perdonado. Toma tu cruz en lo que te retrasa o te distrae de la presencia de Dios. Toma tu cruz en lo que no te deja dormir. Toma tu cruz reprendiendo a esas personas o alejándote de esa gente que te aparta del propósito de Dios. Toma tu cruz en eso. Y esa es la verdadera guerra. Por eso es que cuando la palabra nos dice: sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá. ¿Cómo así que él va a huir? ¿Quién soy yo para que el diablo huya? Si él es un ser espiritual y yo soy un ser físico. Lo que pasa que en el momento en que yo tomo mi cruz, o en otras palabras, yo muero a todas las cosas que acabamos de leer desde el versículo número 1. O si tú eres astuto y te buscas Mateo 5, 6 y 7 y lo lees, allí también hay maneras de cómo tomar tu cruz. Por eso es que Jesús le dice a ellos todas estas primeras cosas. En Mateo 5, 6 y 7 le dice, por ejemplo, lo que es el ayuno, les dice, por ejemplo, lo que es el matrimonio, les dice, por ejemplo, lo que es la armonía, les dice muchas cosas. Y de la misma manera Jesús después le demostró su poder. Pero le demostró su poder cuando levantaba paralítico, cuando le daba la vista a los ciegos, le demostró todas esas cosas. Cuando ya les dijo cómo él lo hacía. Y él lo hacía siguiendo Mateo 5, 6 y 7. O mejor dicho, tomando la cruz. Porque Jesús no se subió en la cruz en el momento en que físicamente fue crucificado. Jesús se subió en la cruz en el momento en que bajó de la presencia del Altísimo, en el momento en que dejó su riqueza, en el momento en que dejó su esplendor, en el momento en que dejó su salud, en el momento en que dejó todo lo que él tenía y bajó a la tierra y se convirtió al hombre que fue y pasó todo lo que pasó por ti y por mí. Desde ese momento ya Jesús estaba tomando su cruz y simplemente él nos ordena a que te sometas a él. Por eso es que entonces él lo dice: sométete a Dios, resiste entonces al diablo. Claro, si tomas tu cruz te estás sometiendo a Dios. O en otras palabras, cuando tú eres un hombre que lucha en espíritu en verdad y no con lo que tus ojos ven, creyendo lo que te dice Isaías 41:10, que Dios está contigo porque Él es el creador y el que está detrás de todo esto. Cuando tú te estás sometiendo a Dios en esto, es entonces cuando tú empiezas a resistir. ¡Wow! ¿Cómo así que yo estoy resistiendo en un ámbito espiritual? ¿Cómo así que yo estoy siendo fuerte en un ámbito espiritual? ¿Cómo así que yo estoy venciendo en lo espiritual? ¿Cómo así que es que ahora yo estoy conquistando mi libertad financiera? ¿Cómo así que ahora yo estoy conquistando mi salud? Que ahora yo estoy siendo libre de la enfermedad. Que ahora yo estoy adquiriendo la riqueza del cielo. Que ahora en el negocio está surgiendo. ¿Cómo así que ahora mis hijos están obedeciendo? ¿Cómo así que ahora mi familia está buscando de Dios? ¿Cómo eso está pasando? ¿Por qué? Porque estás tomando tu cruz. Porque estás guerreando en el mundo espiritual. Porque estás creyendo que Dios va contigo. Que Dios fue el que planeó todo esto. Y es entonces cuando el diablo huirá. Y fíjate, dice: la adversidad no prueba que usted está fuera de la voluntad de Dios. Ojo, porque muchas veces pensamos que si estamos pasando pruebas es porque estamos mal. No. Dice:
La mayoría de las veces usted está en el centro de la voluntad de Dios y el enemigo quiere detenerlo. Dios usa la adversidad como vehículo para llevarlo a otro nivel en su llamado. Por eso es que nos dice la palabra en el libro de Oseas: te he traído al desierto para volverte a enamorar. Por eso es que también se lo dice al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 8, versículo número 2. Le dice: y los llevé por el desierto para ver de qué estaba hecho su corazón, para ver si confiaban en mí o no. Y si se han dado cuenta, nunca les faltó el pan. Sus sandalias crecieron mientras ustedes crecían. Ahora los voy a introducir en una tierra donde fluye leche y miel. ¿Qué es lo que te quiere decir Dios en esto? Que Dios te mete en el desierto, Dios te mete en la prueba, o mejor dicho, de la misma manera como la perla o como el diamante es purificado para que luego surja la piedra preciosa. Lo mismo hace Dios con nosotros, porque en un principio somos solamente creación, pero desde un punto en adelante Dios nos llama reyes y sacerdotes. Pero para ser reyes y sacerdotes tenemos que ser pulidos o procesados. Más adelante te vas a dar cuenta. Mira, dice: su propósito o llamado en Dios traerá ataques. Dice, según la Biblia, esto le sucedió a Daniel, José y otros, y a usted le sucederá también. Hay ciertos ataques que vendrán a su vida como resultado de su llamado o propósito de Dios. Por ejemplo, si usted tiene un corazón dador, escuchen, para aquellos que el Señor ha despertado ese espíritu. Si usted tiene un corazón dador, ¿qué quiero decir? Esa persona que no teme para desprenderse del dinero, que no teme para desprenderse de las cosas, sino que tiene fe. Para esas personas, dice, el enemigo atacará sus finanzas. Dice, si su llamado es para la familia, el diablo atacará su matrimonio o sus hijos. Si tú ves que el Señor está atacando en la área que te está atacando, es porque en esa área es donde Dios quiere utilizarte. Es porque en esa área es donde Dios quiere llevarte. Es porque es en esa área donde Dios quiere sacarte a luz. Es porque es en esa área donde Dios quiere promocionarte. Es donde esa área donde Dios quiere derramar su poder. Pero de la misma manera tú tienes que tener tus ojos abiertos y ver en qué punto o en qué área de tu vida estás siendo atacado. Si es en tus finanzas, si es en la familia, o si el diablo atacara en la liberación, intercesión, en la profecía o otros llamados. Dice la adversidad 3, la adversidad siempre ocurre en la curva del cambio. Apunta eso. 3. La adversidad siempre ocurre en la curva del cambio. Vamos por el tercero. El primero era, la adversidad prueba que hay un enemigo. Ese era Efesios 6:11. El 2, su propósito o llamado en Dios traerá ataques. Fijo, traerá ataques. Tú tienes que estar clarito en esto. Clarito como el agua cristalina. Cuando uno se convierte a la milicia de Dios, inmediatamente te haces enemigo de la milicia del infierno. Claro. 3. La adversidad siempre ocurre en la curva del cambio. Vamos ahí. Dice, la adversidad indica que pronto viene un cambio grande. Por eso es que hay un dicho que dice, sin adversidad no hay victoria, no lo hay. Dice, una promoción, viene una bendición financiera, viene paz a su casa, viene salvación y liberación y otros. Por ejemplo, cuando una persona se convierte al Señor, sufre adversidades, pero estas la llevan a conocer a su Creador y recibir la salvación de su alma, perdón de pecados y restauración de todas las áreas de su vida. ¿Cómo el pueblo de Israel iba a reconocer que Dios era un Dios bueno y poderoso si no hubiesen pasado por el desierto? ¿Cómo el pueblo de Israel iba a reconocer que Dios era un Dios poderoso si no hubiesen visto el poder de Dios cuando le envió las plagas a Egipto? ¿Cómo hubiesen visto que Dios es un Dios fiel cuando los libró de tantas batallas? ¿Cómo ellos hubiesen reconocido de que ese era su Dios? ¿Cómo, por ejemplo, cuando estaban en la barca los discípulos
y empezó a tronar, empezó a moverse las aguas y la tormenta. ¿Cómo ellos iban a darse cuenta que Dios estaba en Jesús y que también era Dios? Si en medio de eso Jesús no se hubiese levantado y hubiese calmado la tempestad. Dios permite la tempestad, la tormenta, para que tú te des cuenta de que Él es poderoso. De la misma manera, como dice Isaías, Dios permitió toda la historia de los acadios, de los sumerios, donde nació Abraham, después de los asirios cuando fueron conquistados el sur, el norte, después de los babilónicos y entonces después de los persas. Dios permitió todo esto para demostrarle a su pueblo que Él es poderoso. Por eso, seguimos leyendo acá. Dice, en manos de Dios la adversidad es temporal. Mira lo que dice el capítulo 7 del versículo 9 al 10 del libro de Hechos. Dice, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto. Dice, pero Dios estaba con él y el libro de todas sus tribulaciones le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. ¿Viste lo que dijo ahí? Y el libro de todas sus tribulaciones. Por eso que el libro de Salmos, en el capítulo 139 nos dice, tú, Señor, tienes enumerado todos los días de mi vida. Tú viste mi embrión y viste todos los días de mi vida. Incluso antes de haber nacido, ya el Señor vio todos tus días. Ya Dios vio por dónde tú ibas a pasar. Ya Dios sabía que en el 2020 iba a estar sucediendo esto y que tú ibas a estar en medio de esto. Pero tú ahora tienes que saber de que Dios está en medio de esto y que tú tienes la capacidad para conquistar la victoria que también ya Dios creó. Porque de la misma manera le pasó a José. Y Dios le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, el rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Ya el destino, ya el propósito de José era reinar en Egipto y recibir entonces después a Jacob y toda la descendencia de sus tribus. Pero lo que José le estaba pasando en sus inicios era que sus hermanos lo vendieron, le decían el soñador. Y José tuvo que pasar una tribulación. José tuvo que pasar pruebas. Incluso llegó al palacio, pero todavía no estaba preparado. Y muchas veces pensamos de que porque estamos viendo con nuestros ojos físicos que algo está resolviéndose, pensamos que ya se resolvió. Pero si entonces después se viene abajo todo, entonces nos decepcionamos de Dios. Nos arrepentimos de haber creído en Dios. Decimos entonces, Dios, ¿para qué yo te estoy creyendo si lo que tú quieres es destruirme? ¿Para qué yo te estoy siguiendo si tú lo que quieres es avergonzarme? ¿Para qué tú me has hecho pasar por esto? Supuestamente me hiciste llegar al palacio, como le pasó a José, y ahora me tiras para la cárcel, Dios. Verdaderamente tú no eres fiel. Pero fíjate, todavía José tenía que cambiar. Todavía José tenía que modificar su espíritu. José tenía que modificar todavía su altivez. José todavía tenía que dejar atrás su orgullo. José todavía tenía que dejar atrás la pereza. José todavía tenía que dejar atrás la tristeza, el abandono, el desánimo. José todavía tenía que dejar atrás el por qué a mí, el por qué todo yo. José tenía que dejar atrás todas estas cosas. Cosas que muchas veces el Espíritu Santo nos hace dejar atrás. Y cada vez que tú empiezas a luchar con eso, tú estás levantando tu cruz y tú estás muriendo a ti mismo. Es como Pablo lo decía, cada día yo muero a mí mismo, porque de otra manera la ley acabaría conmigo desde hace tiempo. Pero si no fuese por Jesús, ninguno estuviéramos aquí. La ventaja es que ahora tienes a Jesús y conoces la historia de Jesús. Pero lo que te quiero decir es que José tenía que ser probado y llevado hasta lo sumo para que entonces fuese exaltado. Muchas veces vemos solamente la cúspide del iceberg o de la roca de hielo, pero no vemos lo que está debajo. Lo que está debajo es un cúmulo de historia. Dale gracias a Dios por lo que estás pasando. Dale gracias a Dios por la adversidad que estás pasando, porque hoy estás aprendiendo a qué hacer en medio de la adversidad. 4. La adversidad
nos muestra quién está realmente en nuestro lado. Copia. La adversidad nos muestra quién está realmente en nuestro lado. Dice, en la adversidad uno descubre verdaderos amigos. En los días de adversidad todos abandonaron a Jesús. Todos lo abandonaron. El mismo Pedro, el que le dijo, Señor, tú eres el Mesías, tú eres el que ha de venir. Él, que por un momento tuvo la revelación del reino de los cielos, como nos pasa, muchas veces nos avergonzamos, muchas veces nos sentimos ariscos, muchas veces estamos apáticos a la presencia de Dios, muchas veces perdemos el tiempo en otras cosas que estar delante de los pies de Dios. ¿Sabes por qué? Porque déjame decirte que no existe lugar más alto, como dice la canción, que estar a sus pies. Por eso es que ahora mismo yo te invito a que tú tomes otra actitud y que muchas veces dejemos de perder el tiempo en otras cosas. Fíjate, esto nos ha demostrado, esta situación de pandemia, nos ha demostrado que realmente la falta de tiempo no era la excusa para no buscar a Dios, sino que somos nosotros mismos que tenemos que tomar nuestra cruz y ir delante de Él, como fue esa mujer que se le inclinó delante de sus pies y le derramó todo el perfume que tenía. Esa mujer sí fue de agrado para Dios, pero no el otro hombre que ni siquiera le dio un vaso de agua cuando llegó a su casa. Lo que yo te quiero decir hoy es que inclínate debajo de sus pies, inclínate debajo de los pies de Dios. ¿Sabes por qué? Porque de la misma manera, como dice Lucas capítulo 5, dice que estaba Jesús y estaban también los escribas, estaban también los doctores de la ley, y dice que el Espíritu de Dios a través de Jesús estaba listo para sanar, pero ninguno sabía lo que estaba pasando porque estaban entretenidos en otras cosas, estaban encandilados en otras cosas, estaban encandilados en qué sé yo, en otras cosas que distraen al hombre en este tiempo. Satanás no solamente ataca al hombre por la mente, sino que nos ataca con cosas que alza el sistema, con cosas que el sistema crea para distraernos. Yo te hago la pregunta a ti, o hazte la pregunta, y yo me hago la pregunta, yo mismo me la hago. ¿Qué me está separando de Dios? Porque el tiempo lo tengo. Esta pandemia nos ha demostrado que el tiempo nunca fue la excusa. Somos nosotros mismos que tenemos que tomar la decisión. Y si hay algo en tu vida que tienes que subírtelo al hombro y morir a eso, este es el momento para que lo hagas. Si hay algo que te está distrayendo, si hay una persona que te está distrayendo, si hay algo en tu vida que no te deja avanzar en Dios, muere a eso hoy. Cada día tenemos que morir, pero tienes que empezar por algo, tienes que empezar por creerlo, tienes que empezar por actuar. Porque le pasó a José. José iba a llegar a un lugar, pero José tenía que ser probado. José tenía que morir a las cosas que no lo permitían permanecerse en la posición que Dios quería para él. Dios quiere una posición para ti. Dios, desde que tú naciste, te hizo real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. ¿Sabes por qué? Porque al que Dios llama, Dios capacita. Y Dios te está capacitando. Y la capacitación se llama prueba. Por eso es que entonces dice, fueron muchos los llamados y pocos los escogidos. Porque pocos fueron los que soportaron la prueba. Pocos fueron los que se mantenieron firmes. Pocos fueron el remanente. Pocos fueron los que supieron qué hacer en medio de la adversidad. Pocos fueron los que le dijeron a Moisés, aquí estamos. Pocos fueron los que volvieron después de Babilonia. Pocos fueron los que se mantuvieron firmes. Y yo declaro que tú eres uno de esos pocos que hoy empieza a morir a cada instrumento del enemigo que te está robando tiempo con Dios, a cada instrumento de Satanás que en este instante está haciendo una adversidad, porque quizás podemos llamarle, como le decía en el principio, adversidad a la pandemia, pero realmente la pandemia nos está dando tiempo para buscar a Dios. Quiere decir que la pandemia no es la adversidad, la pandemia es lo que siempre ha estado detrás de nosotros para destruirnos. La pandemia es siempre lo que te ha robado el tiempo, aquel programa de televisión, aquel juego, aquel dispositivo, aquel red social, no son malas, pero Dios nos ordena a que nos ordenemos y a que le demos realmente el mérito y la prioridad a lo que tiene que tener prioridad. ¿Sabes por qué? Porque de la misma manera
como nos avergonzamos de Dios, Él se avergonzará de nosotros. Pero si de la misma manera nosotros en privado lo buscamos a Él, en público, Él nos recompensará. Lo que yo te quiero decir hoy es que tú tienes que empezar a buscar a Dios en esta adversidad, porque esa es la manera como tú vas a fortalecerte. Esa es la manera de qué hacer, porque la tribu de Isaacar estaba allí cerca de la tribu de Judá, escuchando, prestando atención, escuchando cada cosa que Moisés hablaba, porque Jehová se encontraba con Moisés y Jehová le decía a Moisés: dile a mi pueblo esto. Y los que estaban allí delante, estaba Judá e inmediatamente estaba Isaacar, eran los primeros que escuchaban. Yo no creo que en ese tiempo había megáfonos, yo no creo que en ese tiempo habían bocinas. Eran alrededor de 1 millón de personas en el desierto. Imagínate 1 millón de personas al frente tuyo. Quizás si tú gritas, tú no vas a poder llegar al que está por allá atrás. El mensaje que tú vas a escuchar, si tú estás por allá atrás, es el que otro escuchó. Y quizás ese mensaje no va a ser el mensaje original, no va a ser el mensaje idóneo, no va a ser el mensaje correcto o el verdadero. Yo no sé si alguna vez han jugado ese juego de que tú le dices algo, están en un círculo y empiezas diciendo algo y cuando llega al final es otra cosa. Eso hace Satanás. Satanás es un transversador. Satanás cambia la verdad por la mentira. Por eso es que él es el maestro y él es el dueño de la mentira. Y si tú estás allá atrás, tú no vas a poder escuchar la verdad fresca de Dios. Tú no vas a poder tener los misiles. Tú no vas a poder tener ese armamento que Pablo entonces nos dice en Efesios 6, que vístanse con las armaduras. ¿Qué armadura? Esa armadura es que tú te coloques siempre, cada noche, cada día, cada mañana delante de Dios a sus pies. Allí está tu fuerza, a sus pies. Allí es entonces el 41, versículo 10, cuando te dice: no temas. Claro, ¿cómo voy a temer, Señor? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Él, decía Pablo. Pablo lo entendió. Pablo capturó la idea. Por eso es que Pablo después lo dijo: todo lo que construí, todo lo que hizo fue por la gracia que se me fue dada. Y esa gracia se llama Jesús. Ya Jesús pagó el precio, ya Jesús pagó el sacrificio. Tú solamente tienes que estar a sus pies. Es sencillo. Consume tu tiempo en medio de esta pandemia a sus pies. A sus pies. A sus pies. ¿Qué hacer en medio de la adversidad? No desmayar. Mira lo que dice Proverbios 24:10. Si flaqueas en el día de la adversidad, tu fuerza quedará reducida. Si flaqueas en el día de la adversidad, tu fuerza quedará reducida. Mira lo que nos decía el libro de Isaías también. Aquellos quienes hicieron levantar la ira de Dios por su incredulidad fueron negados. Mira la palabra, negados de entrar en el reposo de Dios. ¿Cuál es el reposo de Dios? Su propósito. La incredulidad o la apatía, permanecer lejos de Dios, hace que tú te pierdas su bendición. Claro, porque te reduce las fuerzas, porque Él es tu fuente en el mundo espiritual. Y todas las cosas de aquí en adelante tú las puedes conquistar solamente en el mundo espiritual. Y si tú no tienes fuerza para conquistar eso, no vas a poder conquistar nada. Por eso es que solamente entró Josué y un cúmulo de gente a Canaán, y más de 3 millones se quedaron en el desierto, porque toda esta gente fue incrédula y no entraron en el reposo o en el propósito de Dios. Pero yo hoy declaro de que tú vas a entrar en el propósito y en lo que Dios prometió para tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Y 2, ir al lugar secreto para oír la voz de Dios. Ya apuntamos 1. Este es el segundo. ¿El segundo de qué? De qué hacer en tiempos de la adversidad. Se resume en estos 2 puntos. Todo lo que te he dicho se resume en estos 2 puntos. 1, no desmayar. Y el 2, ir al lugar secreto para oír la voz de Dios. Si tú vas al lugar secreto, vas a tener fuerza para no desmayar, porque el Señor te va a revelar todo, como dice Efesios. Dice que para estos tiempos será revelado el misterio del Evangelio, capítulo número 1.
Y este misterio del Evangelio está para ti. Está dispuesto para ti. Para aquellos. Y no solamente está hablando de los judíos, sino de los que creyeron en su Hijo. ¿Y cómo tú crees en su Hijo? Estando a sus pies. A sus pies. A sus pies. A sus pies. Y si tú no estás a los pies de Él, si tú no estás a los pies de ese Maestro, va a ser muy difícil que tú puedas lograr lo que Dios tiene preparado para ti. Por eso es que yo te invito a que tú levantes tu mano yendo estás conmigo y cantes conmigo esta adoración, porque el Señor hoy va a derramar sobre ti capacidad para estar a sus pies. Levanta tu mano conmigo ahí, porque el ángel de Dios está visitando tu casa. En el nombre de Jesús, yo declaro que la presencia de Dios empieza a llegar a tu hogar, a tu vida, a tu corazón. Vamos, levanta tus manos. A tus pies, late mi corazón. Vamos, dilo conmigo. A tus pies, Dilo. entrego lo que soy. Dilo conmigo, vamos, levanta tu voz. Es el lugar de mi Laura, es el lugar de mi seguridad. Dilo. donde nadie me puede señalar. No hay adversidad en ese lugar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. Dilo. No hay lugar y más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No. Vamos, levanta tu mano aquí conmigo. Empieza a recibir esa presencia de Dios. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que toda mentira de Satanás, que toda distracción de Satanás se va ahora en el nombre de Jesús. Allí es el lugar donde tu corazón va a arder. Allí es el lugar de los remanentes. Allí es el lugar de los que conquistan. Allí es el lugar de los que vencen. Allí es el lugar de los que entran a Canaán. Allí es el lugar de los que entran en el día del reposo. Yo declaro de que no hay nada que te estremezca si tú estás en ese lugar. No hay ninguna adversidad que te haga sentir miedo si tú estás allí. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, estamos bajo tus alas. Bajo tus alas acampamos, Dios. Aleluya, ven, levanta tus manos. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Vamos, dilo conmigo. Que estar a tus Sube el volumen allí donde estás. lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar. Vamos, disfruta de este momento. Disfruta de esta atmósfera. Llévala a tu casa, llévala a tu vida. Y que no sea solamente hoy, sino que sea de hoy en adelante. Y cada día más, cada día más, cada día más. Que vaya como la aurora, como la senda del justo, que va de aumento en aumento. Yo declaro que tu vida va de la misma manera, en aumento, en el nombre de Jesús. Permaneceré postrado a tus pies. Tienes que permanecer allí como la mujer que se arrodilló delante de él. Allí fue cuando este Jesús le dijo: tus pecados se te son perdonados, mujer, anda y no peques más. Yo te lo digo a ti, me lo digo a mí. Vayamos y no pequemos más, porque podemos volver a caer, pero no eres pecador, porque la sangre de Jesús está sobre ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Ven, celebra conmigo. Vamos brincando ahí. A danzar delante de su
brinca, brinca. Agarra el que tienes ahí contigo, vamos, agárralo. ¿Sabes por qué tienes que celebrar? Porque Cristo resucitó. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Te damos gracias por este tiempo que hoy nos regalaste. Gracias Señor por cada persona que hoy se pudo conectar, Padre. Yo te pido que no haya saeta voladora que se robe este mensaje de sus corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.